Y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a la última parte, la parte 3 del seminario de digestión y absorción de la materia Fisiología y Biofísica, Unidad Académica 1, Facultad de Medicina de la UBA. Y en esta última parte vamos a ver cómo es el manejo de agua y electrolitos en el aparato digestivo, la base de la construcción del medio interno. Y en esta parte del seminario vamos a ver cómo es el manejo de agua y electrolitos en el tubo digestivo. Este balance es fundamental y será el que equilibre las secreciones necesarias para el proceso digestivo, que suman alrededor de 7 litros diarios, con la reabsorción de ese líquido secretado, más la absorción del agua de bebida y del agua contenida en los alimentos, alrededor de 2 litros en total diariamente para un adulto sano. Este balance va a dar como resultado que en las heces solo se excreten 100 mililitros de agua. También podemos analizar el balance del catión sodio, que es el determinante, junto con sus aniones acompañantes, de la osmolaridad del medio interno. Y vemos que también el sodio se absorbe y se reabsorbe casi por completo, excretándose solamente 10 miliequivalentes por día en las heces. Antes de seguir, recordemos las características morfofuncionales del intestino delgado, el lugar de mayor volumen de absorción de agua y electrolitos. Además de ofrecer una gran superficie, la red de capilares está muy cerca de la mucosa, haciendo muy eficaz el transporte de sustancias hacia el hígado posteriormente a la absorción. Ahora bien, para hablar de absorción de agua y electrolitos en el intestino, debemos recordar primero que la célula epitelial está polarizada, por lo cual las sustancias van a moverse en una u otra dirección siguiendo algún gradiente. Y segundo, que en los epitelios hay dos vías posibles para que se muevan solutos y agua: a través de las células y entre las células, vías que se llaman transcelular y paracelular respectivamente. ¿Podemos saber a priori si la vía paracelular estará más o menos habilitada? Sí, porque podemos medir la capacidad del epitelio para mantener un gradiente, por ejemplo, un gradiente eléctrico. Entonces medimos la diferencia de potencial transepitelial y así podemos clasificar a los epitelios en abiertos o cerrados. Si el epitelio es abierto, el gradiente tiende a disiparse y la diferencia de potencial que medimos va a ser pequeña. Si el epitelio es cerrado, el gradiente se mantiene y la diferencia de potencial que podamos medir es más grande. Cuanto más abierto es el epitelio, más fácil será que algunas sustancias puedan moverse por la vía paracelular. Obviamente hay algunas sustancias que, por sus características particulares de carga o tamaño, solo pueden moverse a través de transportadores, es decir, por vía transcelular. Tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso se absorben diariamente grandes cantidades de cloruro y de sodio, así como también se manejan importantes cantidades de potasio y de bicarbonato. Pero los mecanismos responsables de estos procesos fisiológicos tan importantes son diferentes en los diversos segmentos intestinales. Lo que vamos a ver a continuación son los diferentes mecanismos del manejo de sodio, potasio, cloruro y bicarbonato. ¿Cómo se transporta el sodio a nivel intestinal? Primero recordemos que el transporte de este ion hacia el interior celular está favorecido por el gradiente de sodio generado y mantenido por la bomba de sodio-potasio vasolateral. El transporte de sodio acoplado con nutrientes presente en la membrana apical del enterocito ocurre principalmente en las células de la vellosidad de yeyuno e ilion, y es el mecanismo primario para la absorción de sodio durante el programa motor de la ingesta. Otro mecanismo es el intercambio electroneutro sodio-protón en la membrana apical en ausencia de clorobicarbonato, que es estimulado por el pH del contenido luminal, que, recordemos, durante el programa motor de la ingesta es rica en bicarbonato, que ha sido secretado desde distintas fuentes para el proceso digestivo.
El acoplamiento de los intercambiadores sodio-protón y cloro-bicarbonato que ocurre por un cambio en el pH intracelular resulta en una absorción electroneutra de cloruro de sodio y es el mecanismo primario para la absorción de sodio en los periodos interdigestivos. En cambio, en el colon distal sobre todo, hay un mecanismo que depende de la regulación por aldosterona, que es la absorción electrogénica de sodio a través de un canal apical amiloride sensible que se llama ENaC y que va a ocurrir solamente en el colon distal. ¿Y qué pasa con el movimiento transepitelial neto de potasio en el intestino? Bueno, el tracto gastrointestinal participa en el balance global del potasio, aunque en comparación con los riñones, el papel del intestino delgado y del grueso es relativamente modesto, en especial en individuos sanos. El patrón del movimiento intestinal de potasio puede describirse como, en principio, los intestinos poseen capacidad para absorber y también para secretar potasio. Y los podemos describir como que el potasio se absorbe en los segmentos proximales y se secreta en los segmentos distales. Sin embargo, que se secreta en los segmentos distales, ¿quiere decir que el potasio se va a perder con las heces? No, de ninguna manera. El potasio de la dieta más o menos se mueve entre 80 y 120 milimoles por día. Y las pérdidas de potasio en las heces son solamente de 10 milimoles por día. Y esto es así porque en el colon distal hay un mecanismo activo primario, hay una bomba protón-potasio que lo que va a hacer es recuperar todo el potasio que se ha secretado a lo largo del intestino. Para la absorción de cloruro hay también diferentes mecanismos. Hay una absorción de cloruro dependiente de voltaje, donde el cloruro puede difundir pasivamente desde la luz hacia el intersticio a través de las uniones estrechas. Es lo que nombrábamos antes como vía paracelular, impulsado por el voltaje transepitelial negativo del lumen, y alternativamente también el cloro puede difundir a través de canales de cloruro apicales y vasolaterales en un pasaje transcelular. En ausencia de sodio-protón, el funcionamiento del intercambiador electroneutro cloro-bicarbonato resulta en una absorción de cloruro y una secreción de bicarbonato hacia la luz. En cambio, la absorción electroneutra de cloruro de sodio, que puede mediar la absorción de cloruro en periodos interdigestivos, ocurre por acoplamiento de los dos intercambiadores. El que acopla los dos intercambiadores es el pH intracelular. Si bien es cierto que, como acabamos de ver, el movimiento neto del cloruro en el intestino es para el lado de la absorción, lo cierto es que existe una secreción electrogénica de cloruro a lo largo de todo el intestino, desde el duodeno hasta el colon distal. Esta secreción, como puede observarse, es una secreción moderada que implica un complejo mecanismo que acopla diferentes proteínas del lado vasolateral, un cotransportador 2-cloro-sodio-potasio, más un canal de potasio, más la intervención de la bomba sodio y potasio, por donde van a reciclar el potasio por el canal y el sodio por la bomba, y un canal o probablemente más de un tipo de canal de cloruro en la membrana vasolateral. ¿Por qué es importante esta secreción moderada y sostenida de cloruro? Porque la salida de cloruro va a estimular, va a impulsar la salida por vía paracelular del sodio a favor de un gradiente eléctrico, y la salida de cloruro de sodio va a estimular la secreción acuosa. Esta secreción acuosa en condiciones basales lo que tiene de importante es que va a permitir mantener fluida, mantener hidratada a la mucosa que recubre todo el intestino.
Justamente por contraposición, las personas que tienen mutado el canal de cloruro, el CFTR, que padecen fibrosis quística, una de las complicaciones más comunes es que la mucosa se fibrosa y al fibrosarse empieza a impedir el normal funcionamiento de los transportadores en la cara apical de las células. La secreción de cloruro que acabamos de ver ocurre no a nivel de la superficie de la vellosidad intestinal, sino más bien mediado por células de las criptas, tanto las criptas en el intestino delgado como las criptas colónicas. En condiciones normales, es decir, en estados no estimulados, esta secreción de cloruro, como vimos, es una secreción moderada, sostenida, pero moderada. Sin embargo, existen una serie de condiciones por las cuales diferentes secretagogos pueden estimular esta secreción de cloruro. Una de las causas más comunes de las diarreas secretoras son la estimulación de este proceso de secreción de cloruro por distintas enterotoxinas que lo que hacen es justamente estimular de manera anómala segundos mensajeros como el AMP cíclico, el GMP cíclico o el calcio, que lo que van a hacer es mantener abierto el canal de cloruro o inclusive estimular la fusión de vesículas conteniendo estos canales de cloruro y aumentando entonces la puerta de salida para el cloruro en la membrana apical. ¿Y saben qué? Mientras nos tomamos un descansito, los invito a hacer una tabla para tratar de fijar todo lo que acabamos de ver de mecanismos de manejo de electrolitos en el intestino. El alimento nos da nutrientes que nos permiten sobrevivir, pero primero es necesario que lo podamos digerir. El sistema digestivo modifica el alimento y en esta red te contamos cómo es su funcionamiento. Transforma la materia animal y vegetal en moléculas más simples que nos dan vitalidad. El bolo alimenticio está siendo procesado, se muele en la boca y desciende masticado. Baja por la faringe y el esófago después, y dentro del estómago se va a descomponer. El sistema digestivo. El sistema digestivo. El sistema digestivo. El sistema digestivo. En el saco estomacal y el intestino delgado se absorben los nutrientes que ya están simplificados. El páncreas, el hígado y vesícula biliar son glándulas anexas que ayudan a procesar los hidratos de carbono, lípidos y vitaminas. Se absorben en el proceso porque actúan las enzimas. En el intestino grueso llega la etapa final. Las bacterias que producen nos podrán beneficiar. Lo que queda es desechable, se tiene que eliminar. Como entra todo sale, lo tenemos que expulsar. El sistema digestivo. 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 El sistema digestivo.